Bien, vamos a comenzar en Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel. Como les mencioné, vamos a desmenuzar estos mensajes frase por frase para que podamos entenderlos a cabalidad. El mensaje del primer ángel dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que lo primero que vamos a estudiar es el evangelio eterno. Ahora, esta es la única vez en los escritos del apóstol Juan a donde él usa la palabra evangelio. Ustedes saben que él escribió el evangelio según San Juan, 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Este es el único lugar en todos esos escritos a donde el apóstol Juan usa la palabra evangelio. Ahora vamos a estudiar esta lección en 9 partes y lógicamente no vamos a poder cubrir todo el material que encuentran en el manual porque son demasiadas páginas. Vamos a sintetizar y abreviar. Por eso es muy importante que los que estén viendo estas presentaciones consigan el manual con Secrets Unsealed, con secretos revelados, para que puedan disfrutar de todo el material completo. Vamos a estudiar 9 puntos, 9 aspectos del evangelio eterno. Número 1, vamos a notar que fue diseñado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad. En segundo lugar, el evangelio eterno fue revelado por primera vez a Adán y Eva en el huerto de Edén después que ellos pecaron. En tercer lugar, el plan de la salvación se simbolizó por el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Número 4, cuando Cristo vino a la tierra, Él cumplió el sistema ritual del Antiguo Testamento. Número 5, cuando Jesús terminó su obra de redención en la tierra y regresó al cielo, todo el cielo celebró su retorno allá. Número 6, para nosotros ser salvos necesitamos recibir los beneficios del evangelio, es decir, debemos responder a lo que hizo el Señor Jesucristo. Número 7, la recepción del evangelio implica ciertas obligaciones. Es decir, el evangelio no solamente son privilegios, sino que también encierra obligaciones. Temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Número 8, vamos a encontrar que la tarea que nos ha dado Dios es la tarea de predicar ese evangelio en todo el mundo. Y finalmente nos daremos cuenta que el tema del evangelio será el tópico de estudio durante los siglos de la eternidad después que sea eliminado el pecado. Así que ese es el bosquejo básico de la lección que vamos a estudiar a continuación. Ahora, lo primero que queremos preguntarnos es ¿por qué se le llama eterno a este evangelio? Si la salvación viene como consecuencia del pecado, pensaríamos que el evangelio solamente se aplica durante el periodo cuando hay que eliminar el pecado. ¿Por qué es eterno el evangelio? Bueno, porque este plan se formuló mucho antes que el pecado entrara al universo. Es decir, el plan fue diseñado por el Padre y el Hijo. Y básicamente el plan tenía 2 puntos. Número 1 es que Jesús tenía que venir para morir como un cordero sin mancha. Así que 2 puntos: el cordero, Cristo, no podía tener mancha de pecado, y en segundo lugar tenía que sufrir la sentencia de muerte. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20, que se encuentra en la página 12 del manual, a donde se encuentran estas 2 funciones del cordero en el Antiguo Testamento que simbolizaban a Jesús. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ahí está hablando de su muerte, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Es decir, el cordero no podía tener mancha y luego ese cordero sin mancha se sacrificaba. El cordero sin mancha representa la vida perfecta de Cristo. Y el matar el cordero representaba la muerte de Cristo. Sigue diciendo en el versículo 19 que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es su vida perfecta. Ya, ahora fíjense, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que dice aquí que ya Jesús estaba destinado antes de la fundación del mundo para venir como el Cordero Inmaculado para morir. Pero eso se manifestó en los postreros tiempos por amor a nosotros. Es decir, el plan estaba hecho en los siglos de la eternidad, pero solamente se anunció cuando entró el pecado y se implementó. En Romanos 16, 25 al 27, el apóstol Pablo también nos habla en cuanto a por qué el evangelio es eterno. Voy a leer ahora el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjense, el plan estaba oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Es decir, aunque el plan estaba hecho en la eternidad, Dios lo manifestó ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro nos dicen que este evangelio es eterno porque fue diseñado antes que el pecado entrara al universo, pero revelado cuando el pecado entró a este mundo. Elena White tiene un comentario muy apropiado en este contexto. En El Deseado de todas las gentes, página 121, ella escribió, está hablando de cuando Jesús varias veces dijo durante su ministerio, aún no ha venido mi hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Todo lo que hizo y dijo Jesús ya se había diseñado en los siglos de la eternidad. Continúa esta cita extraordinaria. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, de Jesús, perfecto en todos sus detalles. Fíjense, el plan estaba hecho y antes que Jesús viniera ya se le reveló el plan. Sigue diciendo, pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado no vacilaba en obrar, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Es decir, Dios ya en la eternidad había diseñado un calendario para Jesús, dónde debía estar, con quién se iba a encontrar, qué debía decir, qué debía hacer. Desde la eternidad ya eso se había determinado. Se implementó cuando vino Cristo Jesús. Ahora, el evangelio fue revelado a Adán y Eva. Este es el segundo punto. Primer punto es, el evangelio es eterno porque se diseñó o se formuló en los siglos de la eternidad en el plan que hicieron el Padre y el Hijo. El segundo punto es que Dios le reveló el evangelio a Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Ahora vamos a notar algunos puntos aquí. En el Salmo 104, 1 y 2 nos dice que Dios está cubierto con un glorioso manto de luz. Vamos a leer esos versículos. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Noten que Dios se viste ¿con qué? Con luz. Luz como de vestidura. Ahora, ¿qué representaba este manto de luz que cubre a Dios? En realidad, el manto de luz que cubre a Dios, que es un manto literal,
Es decir, cuando se ve a Dios está cubierto de un manto de luz real, literal, pero eso representaba su justicia y su perfección. Ahora, quiero que notemos el Salmo 61:10, a donde nos dice que el manto de luz representa la justicia. Dice allí en Isaías 61:10, es la parte superior de la página 13, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que Dios está cubierto con un manto literal de luz, pero el manto literal de luz representa simbólicamente su justicia. Ahora, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para reflejar su gloria. Notemos lo que dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 26. Adán y Eva también estaban cubiertos con un manto de luz. Y ese manto de luz que cubría a Adán y Eva representaba su justicia, porque no habían pecado. Dice allí en esta cita, la pareja sin pecado no estaba vestida con vestiduras o mantos artificiales. Estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Fíjese, los ángeles también tienen un manto de luz. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó, ¿qué cosa? Revistiéndolos. Así que Adán y Eva tenían un manto de luz real, literal. Claro. Notemos la cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el santo huerto del Edén. Ellos, ahora fíjense qué representaban los mantos. Era luz real, pero simbolizaba algo. Dice, ellos vivían ¿cómo? En perfecta conformidad con la voluntad de Dios. ¿Eran justos ellos? Sí, su manto de luz representaba su justicia, como el manto de luz que cubre a Dios representa la justicia de Dios. Sigue diciendo, toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios envolvía a la santa pareja. Este manto era un símbolo, ahora fíjense que el manto de luz representaba algo. Este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, Dios habría continuado, este manto de luz hubiera continuado, ¿qué cosa? Envolviéndolos. Así que, resumiendo, Dios tenía un manto de luz literal, representa simbólicamente su justicia. Adán y Eva fueron creados para reflejar a Dios. Ahora ellos también tienen un manto de luz literal que representa, mientras no habían pecado, su justicia. Pero luego la Biblia nos dice que Adán y Eva pecaron. No vamos a leer Génesis 3:6, que está en su manual, porque ustedes han leído eso muchas veces. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál fue el resultado de su pecado? Génesis 3:7, la primera parte del versículo, nos dice cuál fue el primer resultado. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué cosa? Desnudos. Yo pregunto, ¿qué perdieron primero? ¿Su manto literal de luz o perdieron primero su manto espiritual? Perdieron el espiritual primero, porque perdieron su justicia. Pero cuando perdieron su justicia o su manto espiritual, ¿qué pasó con el manto literal de luz que los cubría? El manto literal desapareció, es decir, perdieron los dos mantos. El manto espiritual porque perdieron su justicia y el manto literal de luz porque pecaron contra Dios. Ahora, Elena White explicó, esto es en la página 14, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, lo que significa la pérdida del manto de luz literal y espiritual. Dice allí, pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, es decir, perdieron su justicia. Y la luz que los había circuido, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Perdieron los dos mantos, sí o no? Sí. Ahora, para solucionar el problema del pecado,
es necesario nuevamente restaurar los dos mantos. El propósito del plan de salvación es restaurar al hombre a donde estaban Adán y Eva, restaurar el manto literal de luz y el manto espiritual de justicia. Ahora, ¿cuál fue la solución que le dieron a Adán y Eva al problema de haber perdido su manto de luz? Génesis 3:7, la última parte del versículo nos lo dice. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué cosa? Delantales. Es decir, vamos a cubrir la desnudez física con hojas de higuera. Pero de nada valió porque aún se sentían desnudos después de cubrirse con las hojas. Noten Génesis 3:9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y ahora escuchen, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo? Justificando su pecado, echándole la culpa ¿a quién? A la mujer, está dando una excusa por su pecado. Y el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, la culpa la tiene la serpiente e inclusive le está diciendo, Dios tiene la culpa porque creó a la serpiente. Es decir, están ellos tratando de justificar su pecado, echándole la culpa a otros. Elena White, en una cita que se encuentra en Review and Herald, noviembre 15, 1898, escribió lo siguiente: las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. ¿Qué representan los mantos de higuera? Representan los argumentos que la gente usa ¿para qué? Para cubrir la desobediencia, es decir, para justificar lo que hicieron. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad, entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma, pero no se cubre así la desnudez del pecador. ¿Cuáles son algunas de las excusas que ofrecen los pecadores para justificar su pecado? Dice, yo tengo una naturaleza pecaminosa. Las atracciones del mundo son demasiado fuertes. El diablo me tentó y tiene la culpa. Mis padres me dieron mal ejemplo. Nací así, está en mis genes. La culpa la tiene mi esposo o mi esposa. Yo crecí en un mal medio ambiente. Toda clase de excusas se ofrecen para justificar el pecado. Esas son las hojas de higuera, pero no cubre la desnudez. Porque aún después que Adán y Eva se colocaron las hojas de higuera, Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, bueno, me escondí en medio del huerto porque estaba desnudo. Pero ya no estaba desnudo, tenía las hojas de higuera. Pero él sabía que las hojas de higuera no cubrían la vergüenza de su desnudez. En cortas cuentas, ¿qué hace el pecado? El pecado causó primero desnudez espiritual. Cuando el hombre perdió su manto espiritual de justicia, el próximo paso es que desaparece el manto literal de luz. Y esto lleva finalmente a la sentencia de muerte, que es la desnudez final. ¿Saben que el apóstol Pablo compara la muerte con la desnudez? En 2 Corintios, el capítulo 5. Es decir, la desnudez espiritual lleva a desnudez literal, que lleva a la desnudez de la muerte. Por eso en Génesis 3:19 encontramos la condena de Dios contra Adán. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cuál es la situación del hombre? Aquí estamos en la página 15 del manual. La situación del hombre se compone de varios pasos. Número 1, la ley de Dios exige perfecta justicia. ¿Están de acuerdo que la ley de Dios exige perfecta justicia? ¿Se puede uno desviar un poquito de la ley nada más? No. La ley dice, obedéceme perfectamente. Si no obedecemos la ley, si desobedecemos la ley, ¿cuál es el resultado? El pecado. Porque dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley dice, obedéceme perfectamente. Si no la obedecemos, eso es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos seres humanos están bajo sentencia de muerte? Bueno, la Biblia dice que todos. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Y encontramos también en Romanos 3:23 y el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que pueden entender la situación precaria del hombre. La ley de Dios exige ¿qué? Absoluta y perfecta justicia. Si no le ofrezco perfecta justicia a la ley, eso es pecado. Y si peco, el resultado es ¿qué? El resultado es la muerte. Y como todos han pecado, todos merecen ¿qué? Todos merecen morir. Una situación problemática tiene el hombre, ¿sí o no? Bien seria la situación que tiene el hombre. Ahora, la buena nueva es que el mismo día que Adán y Eva pecaron y se hicieron reos de muerte, ese mismo día Dios les reveló que había un plan para salvarlos, para restaurar el manto de justicia y para restaurar el manto literal de luz. Porque si se restaura la justicia, entonces se va a restaurar también el manto de luz. Ahora, noten lo que dice Génesis 2:17. Esta es la página 15 del manual. Génesis 2:17. Dios le dijo algo a Adán y Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora en el hebreo dice morirás por muerte. Yo no sé de ninguna otra manera que uno puede morir. Lo que quiere decir es que vas a morir de verdad, verdad, el día que pecares. ¿Cuándo iban a morir Adán y Eva si comían del fruto? Le dijo Dios a Adán, si comes del árbol en 1000 años, en 930 años vas a morir. No, Señor, le dijo, el mismo día que tú peques, ese día tú vas a morir. Pero tenemos un problema. Adán no murió ese mismo día. Adán murió de 930 años. ¿Por qué no murió Adán ese mismo día? ¿Por qué no murió Eva ese mismo día? Porque Dios conmutó la sentencia. Porque alguien se ofreció a venir a vivir una vida perfecta en armonía con la ley y a morir para pagar la pena de Adán y Eva y todos sus descendientes. Esa promesa se encuentra en Génesis 3:15, mi versículo favorito de toda la Biblia, donde Dios le está hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo a la serpiente, se te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Tú vas a herir a la simiente de la mujer, sí, en el calcañar, pero eso no es una herida de muerte. Pero te va a salir caro porque te va a aplastar la cabeza. Ahora, ¿cómo le iba a aplastar la cabeza la simiente de la mujer a la serpiente? Tenemos que ir al versículo 21, que se encuentra unos pocos versículos después del 15. Ahora Dios va a mostrar cómo Él va a cubrir la vergüenza de la desnudez del ser humano. ¿Cómo había procurado el hombre cubrir la vergüenza de su desnudez? ¿Con hojas de qué? Higuera. ¿Y qué representaban las hojas de higuera? Sus excusas por el pecado, diciendo, bueno, fue culpa de otro. Ahora Dios va a explicar cómo Él los va a cubrir, cómo va a cubrir su desnudez. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de poliéster. Están fallando los ojos. Túnicas de algodón,
túnicas de gabardina. No, túnicas ¿de qué? De pieles. Y los vistió. ¿Quién hizo los mantos de pieles? Dios. ¿Quién los vistió? Dios los vistió. Ahora, ¿qué necesita hacer usted para conseguir la piel de un animal? Tiene que matar al animal. Es decir, ese día hubo en el Edén una muerte de un animal, de una víctima. Un cordero sin mancha fue sacrificado ese día. Dios había dicho que iban a morir ese mismo día. ¿Por qué no murieron ese mismo día? Porque se sacrificó a un animal en su lugar para cubrir la vergüenza de su desnudez. Es decir, la vida perfecta del Cordero de Dios y su muerte iba a cubrir la desnudez del ser humano. La hermana White en una revista, The Bible Echo, mayo 21, 1900, escribió: el mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: que caiga el castigo sobre mí, yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte, pero en el cielo se escuchó una voz que dijo: he hallado un rescate. Amén. Ese mismo día Dios anunció la forma en que la simiente de la mujer iba a aplastar la serpiente, la cabeza de la serpiente. Iba a venir a vivir la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros, y luego iba a morir por nuestros pecados para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora, Dios ilustró esto a través del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios no salvaba a nadie. Eran figuras, ilustraciones que demostraban lo que iba a hacer Jesús en el futuro. Así que vamos al pie de la página 16 a nuestro siguiente punto. Dios estableció el sistema de sacrificios y ofrendas para prefigurar lo que iba a ocurrir en el futuro. Ahora, en el sistema de sacrificios había dos características necesarias de una víctima que se sacrificaba. Vamos a Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Aquí está hablando del sacerdote que ofrecía el sacrificio. Dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote no podía tener ¿qué? Defecto físico. Eso representa el hecho de que Jesús, el verdadero sacerdote, no podía tener defecto moral. Es decir, la ausencia de defecto físico representaba la ausencia de defecto moral en Jesús, porque el sacerdote representaba a Cristo. Pero no solo el sacerdote no podía tener defecto, la víctima tampoco podía tener defecto. Noten Levítico 22, 20 al 22. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, ¿será qué? Sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El sacerdote no podía tener defecto y la víctima no podía tener defecto. ¿A quién representaba la víctima? A Jesús. ¿Y el sacerdote? También a Jesús. Dice, ¿cómo es que el sacerdote y la víctima representan a Cristo?
porque Jesús ofreció su propio sacrificio. Él se ofreció. Él es el sacerdote que ofrece su sacrificio. Se ofreció a sí mismo, dice en el libro de los Hebreos. Por eso Jesús no tenía ningún defecto moral en su vida. Obedeció perfectamente la ley de Dios. Tenía perfecta y absoluta justicia. Es decir, el sistema de sacrificios representaba el hecho de que en el futuro iba a venir Jesús a vivir una vida perfecta y a morir como una víctima sin defecto para cubrir la vergüenza de la desnudez del ser humano. Pero este sistema del Antiguo Testamento no quitaba el pecado. Un sacerdote humano no nos podía representar ante Dios. Una víctima animal no podía quitar el pecado. El sacerdote representaba al Jesús que iba a venir. La víctima representaba la muerte futura de Jesús. Porque dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que el sistema del Antiguo Testamento era un sistema de sombras que apuntaban hacia Cristo, la realidad. Ahora, en la página 17, vamos ahora al punto número 4, el cumplimiento de la promesa. Vamos a hablar ahora del momento cuando todos los ritos se cumplen en el Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo. Se enfrentó a todas las tentaciones de Satanás sin excepción, tentaciones 1000 veces peores que las nuestras. ¿Cuántos de ustedes alguna vez el diablo los ha tentado a convertir piedras en pan? Eso no sería una tentación para nosotros porque nosotros no podemos hacerlo, pero Jesús sí podía usar su poder divino para hacerlo. Jesús fue tentado mucho más que nosotros, pero la Biblia nos dice que aunque Jesús fue tentado en todo, nunca cometió pecado. Es decir, un sacerdote perfecto, con perfecta justicia, una víctima perfecta, sin ningún defecto. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten también lo que dice Hebreos 7:26. No solamente Jesús era un sacerdote, según dice esto, sin pecado, pero nos dice que no tenía mancha. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y ya leímos 1 de Pedro 1:18 y 19, a donde dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Eso se refiere a su muerte, pero era un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el Señor Jesucristo debía cumplir una doble función. Debía vivir una vida sin pecado y debía morir por los pecados de todos los seres humanos, para nosotros poder reclamar lo que Él hizo como nuestro. Ahora, estamos en la mitad de la página 18. Jesús sufrió, después de vivir su vida perfecta, Jesús sufrió nuestra sentencia de muerte. En el principio, el hombre pecó. Esto es un repaso. Cuando pecó, ¿qué sucedió? Perdió el manto de justicia espiritual y quedó espiritualmente ¿qué? Desnudo. Por haber perdido el manto espiritual, perdió también ¿qué cosa? El manto físico. Y el resultado final fue la desnudez de la muerte. Ahora Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Tomó sobre sí nuestra desnudez espiritual. Colgó sobre la cruz completamente ¿qué? Desnudo, porque Él estaba sufriendo la desnudez nuestra. Y finalmente sufrió también la desnudez de ¿qué? La desnudez de la muerte. Jesús, en otras palabras, tomó nuestro lugar. Vivió la vida que la ley nos exige a nosotros. Y murió la muerte que la ley nos exige a nosotros. Y algunos dicen, pero ¿cómo Jesús podía vivir por todos y morir por todos? Es muy sencillo, hermanos y hermanas. ¿A cuántas personas creó Cristo Jesús? Jesús creó a todos.
Y siempre que digo esto, alguien dice, no, pero a mí no me creo, yo nací de mi mamá. Y le digo, bueno, ¿y tu mamá de dónde nació? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde nació? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde termina el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos, porque todos vienen de ellos. Solo el que creó a todos podía ofrecerse para venir y vivir en lugar de todos y morir en lugar de todos. Cuando Jesús vivió su vida perfecta, tejió un manto de perfecta justicia disponible a todo ser humano. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todo ser humano en el planeta. Dice en Gálatas 3 y el versículo 13, esto es al pie de la página 18, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre él mismo la maldición que nos pertenece a nosotros. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado. Es decir, Jesús no pecó, esa es su vida perfecta. Pero el Padre colocó sobre él los pecados de todos nosotros. No conoció pecado, pero el Padre lo hizo pecado para que nosotros al aceptarlo pudiésemos ser reconocidos como justos en Jesús ante el Padre. ¡Qué gloriosa verdad! Noten lo que dice Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿qué? El pecado de todos nosotros. Jesús vivió la vida que la ley nos exige a todos nosotros. Jesús murió la muerte que la ley nos exige a nosotros por ser pecadores. Es decir, Jesús vivió en lugar de todos y murió en lugar de todos. Tejió un manto perfecto de justicia espiritual y literal que le puede ofrecer a cada persona que lo reclame como suyo. Ahora vamos al punto número 5, a la mitad de la página 19. El cielo celebra el triunfo del Evangelio. Ahora el Señor Jesucristo ha vivido la vida perfecta que la ley exige, ha muerto por todos los pecadores como la ley exige, y ahora Jesús asciende al cielo y viene la gran celebración, honrando al Cordero que ha logrado la victoria. Dice en Apocalipsis 5, 11 y 12, aquí está Jesús en medio de una gran celebración. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La gran celebración evangélica en el cielo, cuando Jesús ha vivido la vida que todos debemos vivir, ha muerto la muerte que todos debemos morir, y si lo recibimos, seremos aceptos en el amado. Ya no tenemos que preocuparnos de lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de Jesús, el que toma el lugar de nosotros. Pero ahora llegamos al punto número 6, a mitad de la página 19. Lo que Jesús hizo, lo hizo por todos. Vivió en lugar de todos y murió en lugar por todos. Pero no significa que por eso todo el mundo se va a salvar. Porque hay que aceptar el regalo del Evangelio personalmente. ¿Y qué significa eso? Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, déjenme darles una ilustración para que puedan entender lo que estoy diciendo, que hay que aceptar el Evangelio. Jesús sí vivió por todos y murió por todos. Vivió una vida perfecta y murió por todos los pecados que jamás se hayan cometido. Pero la persona individualmente tiene que recibir a Cristo y aceptar lo que Cristo hizo para salvarse.
Les voy a dar esta ilustración. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Por su misericordia y su gracia, decide establecer una cuenta con suficiente capital para pagar las deudas de todo ser humano en el planeta Tierra. Deposita en la cuenta suficiente capital para pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos educativos, las tarjetas de almacenes por departamento, las cuotas del carro y todas las demás deudas. Coloca suficiente capital para pagar toditas las deudas de todos los seres humanos. Pero ¿de qué valdría establecer una cuenta así si nadie sabe que está disponible? Así que el dueño del banco anuncia por medio de todos los medios de comunicación, palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etcétera. La buena noticia es que ha depositado suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos. No hay razón para quedar endeudados. Pero hay una condición, estamos en la página 20. Los deudores tienen que arrepentirse de haberse endeudado. Tienen que confesar que hicieron mal, venir al banco confiando que el dueño en verdad está dispuesto a saldar sus deudas. Si escogen no venir al banco, quedan endeudados a pesar de haber suficiente capital para cancelar todas las deudas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La obra de Cristo en la tierra fue para todos. Cristo vivió una vida perfecta en lugar de todos y murió en lugar de todos. El capital está en el banco. Pero la obra que hace Jesús en el santuario celestial cuando fue al cielo es individual y personal. Y solo aquellos que se arrepienten de haberse endeudado, aquellos que confiesan que hicieron mal y confían en la vida y la muerte de Cristo Jesús, recibirán el perdón de sus deudas. Así que durante los últimos 2500 años, 2000 años, eso es lo que ha estado haciendo Jesús en el santuario, es recibiendo el arrepentimiento y la confesión y la fe de aquellas personas que están tristes por haber cometido el pecado y que están reclamando el capital que Él depositó en el banco, que es su vida perfecta y su muerte por el pecado. Elena White, en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24, dijo algo muy lindo. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante y no pasa por alto a nadie. Ahora escuchen esto, la ilustración del banco la conseguí aquí en esta cita. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Qué significa inagotable? Que no se acaba. ¿Hay un fondo inagotable en el cielo? Sí, dice aquí, de obediencia. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellos los méritos de su propia vida perfecta, su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo. Es decir, cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y confío en Jesús y vengo a Jesús en oración, el Señor Jesucristo se presenta ante el Padre y dice: Padre, por favor, acepta al pastor Bor en mí. Pon mi vida y mi muerte a su cuenta y acéptalo en el amado. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Pero yo tengo que reclamarlo. Usted sabe, para el Día de las Madres, los esposos le compran a la esposa un regalo. ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? Para la esposa es gratis, pero el esposo paga. Cuando Cristo vivió y murió, Él compró el regalo. Y lo compró para todos los seres humanos. Pero yo pregunto, ¿tiene usted la opción de rechazar un regalo? Sí, tenemos la opción de rechazar un regalo. Jesús compró el regalo por su vida perfecta y su muerte en la cruz. Pero solamente aquellos que vengan a Él y reciban el regalo, finalmente se salvarán. Ustedes conocen el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16.
siempre nos enfocamos en la primera mitad del versículo y nos olvidamos la segunda mitad. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios a Panorama City. Bueno, también. Porque de tal manera amó Dios ¿al qué? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántas personas dio Dios a su Hijo? Por el mundo. Pero entonces todos se van a salvar, porque lo dio para todo el mundo. No. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que reclamar el capital del banco. Usted tiene que recibir el regalo para beneficiarse. Usted no le puede añadir a la salvación. Usted sencillamente está aceptando a la vida perfecta de Cristo y su muerte en la cruz. Y Él está tomando esto y poniéndolo a su cuenta cuando hay arrepentimiento, confesión y fe en Él. No estamos haciendo nada para salvarnos, estamos aceptando la provisión que Jesús hizo, no lo que nosotros hemos hecho. Noten Hechos 2 y el versículo 38. Esto es en el día del Pentecostés. Pedro le dice a los que están reunidos allí, arrepentíos, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que los pecados son perdonados? Algunos creen que, cuando recibes a Cristo, ya todos los pecados están perdonados. No, aquí dice que cuando una persona se arrepiente y se bautiza en el nombre de Cristo, en ese momento recibe ¿qué? Perdón. Cuando Cristo murió en la cruz, no le perdonó los pecados a todo el mundo, porque el perdón es individual. Ustedes conocen ese versículo muy famoso. Vamos a pasar por alto algunos versículos aquí, pero en la página 21 tenemos 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que Dios nos perdona nuestros pecados? Cuando los confesamos, y para confesarlos tenemos que estar arrepentidos. Entonces, ¿Cristo perdonó todos los pecados de todas las personas en la cruz? No, Señor. Usted individualmente tiene que reclamar el capital en el banco, su vida perfecta y su muerte por el pecado. Note lo que dice Hebreos 7:25. Muy interesante este versículo. ¿Intercede Jesús por todos los seres humanos en el santuario? No. Escuchen lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. Porque por los que se acercan a Dios por medio de Jesús, para reclamar el capital. Elena White tiene dos citas hermosas aquí. Una está en el libro Fe y Obras, página 110. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador, ¿qué clase de pecador? Penitente, es decir, entristecido por su pecado, sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Cuando recibo a Cristo, recibo el manto ¿qué? Espiritual. ¿Cuándo recibo el manto literal de luz? Cuando Cristo venga. Cuando vista esto mortal de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, entonces tendré el manto literal. Pero ahora puedo tener el manto espiritual de la justicia de Cristo. Si lo recibo como mi Salvador, si recibo su vida y su muerte, arrepentido, confesando el pecado, teniendo fe en Él y por el poder de Dios venciendo el pecado. En el libro La fe por la cual vivo, página 109, dice, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Ahora viene la parte linda. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe, recibe perdón. Se le imputa. La palabra imputa significa se le acredita, se le pone a su cuenta,
Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Qué linda cita. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora tenemos que ir al punto número 7 rápidamente. Los imperativos del Evangelio. ¿Sabe? Muchos cristianos les encantan los beneficios del Evangelio, pero no les gustan los imperativos o lo que Dios manda. Eso indica que en realidad no han recibido a Cristo como Salvador. El mensaje del primer ángel tiene 3 imperativos. Teme a Dios, dale gloria, adora al Creador. Es decir, los que han aceptado el Evangelio van a cumplir los imperativos o los mandatos que da el mensaje del primer ángel. El Evangelio exige cambios en nuestro estilo de vida. El Evangelio afectará cómo hablamos, qué comemos y bebemos, cómo usamos nuestro tiempo, qué vemos, qué oímos, qué lugares frecuentamos, cómo manejamos el dinero, cómo tratamos a otras personas. Cuando el Evangelio ha alcanzado nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra conducta cambia. Y si no ha cambiado, es porque en realidad no hemos aceptado el Evangelio. Muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del Evangelio y no están dispuestos a cumplir con los requisitos del Evangelio. Ven el Evangelio como una forma barata de escapar a la condenación sin un cambio en la vida. Dicen, Cristo pagó todo, estoy salvo y no necesito preocuparme por cambiar mi estilo de vida. Vamos a leer Tito 2, 11 al 14. Pasaje muy interesante. Porque la gracia de Dios, ¿la qué? La gracia de Dios, y mucha gente habla de eso, se ha manifestado ¿para qué? Para salvación de los hombres. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. La gracia de Dios, que es favor inmerecido, nos enseña algo. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Dice, enseñándonos que ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que debemos vivir ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿con qué propósito? Para redimirnos de toda iniquidad, ¿y qué más? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo eso es lo que nos enseña el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es favor inmerecido. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, cambiará nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Efesios 2, 8 y 9 tiene versículos que citan mucho los cristianos de hoy en día. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, todo es gracia y nada por obras, así que no tengo que preocuparme por mis obras. Pero no leen el versículo 10. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que ahora digo, la gracia de Dios me salva y puedo vivir como el diablo. No, Señor, si yo entiendo la gracia de Dios, lo que le costó a Jesús salvarme, la vida va a cambiar. Ahora, número 8. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es predicar ¿qué? Predicar el Evangelio eterno, para que todo el mundo pueda saber lo que hemos estudiado esta mañana, para que todo el mundo pueda venir a Jesús, recibir a Jesús como Salvador, aceptar el regalo, arrepentirse, confesar su pecado, ser bautizados, ser aceptos en el amado y luego ellos vivir una vida semejante a la vida de Cristo Jesús. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros. Por eso dice que el ángel proclama el Evangelio eterno y proclama también los imperativos que se deben implementar como resultado. Ahora llegamos a nuestro último punto, que es la celebración final y el recordativo. Habrá una gran celebración final
entre todos los redimidos del evangelio de la salvación. En Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ese será el himno final de los que han sido redimidos por el evangelio. Pero no termina allí. Aún en la eternidad estudiaremos el evangelio de la salvación. Recordaremos todos los pasos. Estudiaremos por la eternidad el misterio del plan de la salvación. Noten esta última cita. Va a haber un recordativo del plan de la salvación. Solo queda un recuerdo. Pie de página 23. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del evangelio proclamarán su alabanza y declararán su poder.